Chicos, chicas, vamos ahora a trabajar en las siguientes semanas, en los siguientes videos con la conductimetría. Ya vimos un poco cómo se dividían los métodos analíticos. Dijimos que dentro de esto estaban los métodos electroquímicos. Y dentro de los métodos electroquímicos, el primero que vamos a trabajar más profundamente es la conductimetría. Yo sé que a veces es difícil, el alumno docente no está, digamos, uno enfrente del otro, entonces es complicado a veces entender todos los temas, pero recuerden que la idea del envío de estos videos es como para ir, bueno, ustedes vayan entendiendo a poco el tema, vayan consultando en el Classroom cualquier duda que tengan y finalmente vamos a hacer siempre trabajos prácticos asociados más a prácticas de laboratorio que hubiésemos hecho en el caso de que estudiésemos, digamos, en el laboratorio. Recuerden que siempre, si tenemos la posibilidad en algún momento de ir hacia fin de año, vamos a realizar trabajos prácticos de laboratorio mientras se pueda. Mientras tanto, entonces vamos a continuar un poquito para que ustedes entiendan cómo funciona el equipo y luego cuál es la utilidad de la conductimetría. Lo primero que tenemos que pensar es qué es la conductividad, ¿sí? La conductividad la podemos pensar como una medida de la facilidad con la que una corriente eléctrica pasa a través de cierto conductor, en principio de cierto material, ¿no? Existen dos tipos de conductores. Existen lo que llamamos conductores metálicos, los metales, o electrónicos, porque la corriente se debe al flujo de electrones. Ustedes saben, un pedazo de cobre, si yo lo enchufo, el pedazo de cobre va a conducir la corriente eléctrica, los cables. Y por otro lado tenemos conductores que son electrolíticos o iónicos, ¿sí? Son los conductores iónicos donde la corriente eléctrica se debe al movimiento de los iones en la disolución. Ustedes saben que el agua destilada no conduce la corriente eléctrica o la conduce muy brevemente, casi nada, porque tiene muy poca conductividad. Sin embargo, el agua de mar, por ejemplo, o el agua de la canilla conduce la corriente eléctrica fuertemente. Bueno, eso sirve como porque ya es una idea que ustedes tienen previa respecto a la conductividad. Estamos interesados nosotros cuando hablamos de conductividad en la química analítica en este tipo de conductividad, donde estamos trabajando sobre conductores iónicos. Porque la conducción va acompañada de materia, de iones. El tema es, bueno, entonces si depende de los iones ya nos podemos a pensar algunas cosas. Esta conductividad va a depender de la dimensión y la carga de esos iones. No es lo mismo que un ion pequeño y con poca carga fluya que fluya un ion de mucha carga o muy grande, ¿sí? Ya de antemano ustedes pueden imaginarse que la dimensión y la carga de los iones es un tema asociado a la conductividad. La velocidad de los iones. La conductividad es la facilidad con la que una corriente eléctrica pasa. Bueno, si la corriente eléctrica son los iones, la velocidad de lo que pasan los iones va a tener entonces que ver con la conductividad. Pero para que la velocidad del ion sea importante, hay que tener en cuenta algo muy importante, que es la viscosidad del medio. De la misma manera que uno puede nadar en el agua, pero no en dulce de leche, por decir algo muy obvio, cuando estamos pensando en iones es lo mismo. Es muy difícil que un ion se pueda trasladar para hacer, digamos, corriente eléctrica en un medio que es muy viscoso. Y la temperatura también es un tema, en dos puntos. En principio quiero que se concentren en esta parte donde la conductividad aumenta porque disminuye la viscosidad del medio. Pero hay otro problema asociado, otro tema asociado que es, bueno, ¿qué está pasando con la energía de los iones cuando yo aumento la temperatura de mi medio? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. En principio, así fácilmente, ¿qué es lo que ustedes tienen como que saber más rápidamente? Que es, ok, yo aplico un potencial entre dos electrodos que están sumergidos en la corriente, en una cubeta que me conduce la corriente eléctrica, donde yo tengo una solución. Ustedes esto lo pueden entender porque lo vieron un poco cuando empezaron a ver electrólisis en cuarto año. En ese caso, si yo tengo una solución, tengo dos electrodos, el ánodo y el cátodo. Si yo aplico una diferencia de potencial, ya vamos a charlar más respecto de esto, ¿qué va a pasar? Bueno, los iones negativos van a emigrar al ánodo y los cationes van a emigrar al cátodo, por eso es que se llaman cátodo y ánodo. Esto surge y
cumple lo que conocemos como la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente medida en amperios es igual a la diferencia de potencial aplicado, medido en voltios, sobre la resistencia que tiene el conductor, medido en ohms. Una manera fácil de siempre acordarse de la ley de Ohm es el triángulo de la ley de Ohm, donde pongo voltaje, intensidad de corriente, resistencia, y de esta manera voy a poder recordar. Bueno, voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Es una manera muy sencilla de recordarnos. Nosotros todavía no sabemos exactamente qué es resistencia y voltaje. Vamos a pensarlo de esta manera. Si ustedes tienen un tanque de agua y conectan una manguera, bueno, en principio la altura en la que está el agua va a ser una fuerza, un empuje asociado también con la masa de agua y con la fuerza de la gravedad. Vamos a asociarlo a esa energía que tiene el agua, vamos a pensarla como voltaje. Y va a salir por un conducto. Bueno, ese conducto va a ser asociado más a la resistencia que tenga mi conductor para que el agua pueda salir. Y la cantidad de agua que sale es la intensidad de corriente de agua. Bueno, no es lo mismo, obviamente, tener una resistencia muy fuerte, donde la intensidad va a ser más pequeña, donde en otro caso la resistencia es baja, porque tengo una manguera muy grande, y bueno, la intensidad, la cantidad del caudal de agua es muy grande, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es intentar, ustedes a esta altura tienen que conocer verdaderamente esto. Ahora, ustedes van a ser técnicos, y como técnicos tenemos que empezar a llevar todo hacia un pensamiento más parecido, que es física, análisis matemático, química. Tenemos que empezar a explicar las cosas. No siempre la explicación la vamos a usar, pero sí tenemos que saber de dónde sale esta ley de Ohm. Bueno, lo primero que vamos a tener que explicar es lo que habíamos dicho anteriormente, que es la energía potencial eléctrica, pero para eso nos vamos a apoyar en la energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Bueno, imagínense que ustedes tienen a una distancia dada del piso un ladrillo, y ustedes sueltan ese ladrillo. Bueno, el ladrillo claramente cae. ¿Por qué cae? Por la fuerza de la gravedad y toman una cierta energía cinética. Lo que quiere decir que en un principio ese ladrillo tenía una energía potencial, y esa energía potencial, ustedes ya lo saben porque estas cosas las vieron en cuarto año o tercer año, saben que la energía potencial es igual a la masa de mi ladrillo por la gravedad. Esa es la fuerza por la altura a la que estaba mi ladrillo. Si yo tengo otro ladrillo en una altura un poquito más pequeña, y va a suceder lo mismo. Ahora, la energía potencial no va a ser igual, porque supongamos que es el mismo ladrillo y la masa es exactamente igual, la fuerza de la gravedad es la misma, pero la altura era diferente. Además, hay que pensar que, la energía potencial esa, ¿de dónde sale? Bueno, sale porque fue almacenada, digamos, por decirlo de alguna manera, en el objeto cuando yo hice algún tipo de trabajo. ¿Qué es eso? Bueno, yo hice fuerza. En algún momento estaba en el piso ese ladrillo. Yo el ladrillo lo tuve que llevar a la altura dada. A la altura 1 o a la altura del ladrillo 2. Tuve que levantarlo. Cuando yo lo levanto, realizo una fuerza que va en contra de la gravedad. Uno hace fuerza, hace trabajo, y el trabajo es igual a la fuerza que uno tiene que imprimir para levantarlo por la altura de lo que lo va a levantar. Y casualmente, el trabajo que uno realiza es igual a la energía potencial acumulada por el objeto. Y podemos pensar el diferencial de energía potencial gravitatoria como la diferencia de energía potencial del ladrillo número 1, que estaba a más altura, menos la energía potencial del ladrillo 2, que estaba a una menor altura. Pero también podemos pensar, en vez de la diferencia de energía potencial, podemos pensar la diferencia de trabajo, ¿sí? Entonces, a partir de acá, ya tenemos diferencial de energía potencial gravitatoria, trabajo y diferencial de trabajo, y sabemos que el trabajo y la energía potencial son diferentes cosas, pero son iguales. Este conocimiento vamos a utilizarlo ahora en energía potencial eléctrica.
Vamos a pensar lo siguiente. Ustedes tienen una carga grande naranja. Y cercano a esto tienen una carga más pequeña, vamos a llamarle carga verde. A este punto hay que pensar lo siguiente. Esto no es como los imanes, porque uno cuando está pensando en los imanes muchas veces piensa en el imán común, se atraen. ¿Sí? Estamos pensando en polos. Ok. La carga, acá, depende también un poco de los polos. En el caso de que nosotros estamos hablando de que la carga naranja repele a la carga verde, es porque tienen la misma tipo de cargas. Son ambos cargas de tipo positivas. Y vamos, siempre que nosotros intentemos demostrar algo, tenemos que plantear supuestos. Bueno, nuestro supuesto acá para trabajar es que las dos cargas presentan ambos cargas positivas. No sabemos cuántas, pero ambos cargas positivas. Entonces, ¿qué va a hacer esta carga? Va a tener una fuerza de repulsión para con la carga verde. En realidad, esta carga no es que sabe exactamente hacia dónde está la carga verde, sino que puede estar en cualquier lado. Su fuerza de repulsión para con otras cargas positivas está por todos lados. Esa fuerza que está por todos lados es lo que llamamos un campo. Es el llamado campo eléctrico. La fuerza entonces, sí, que siente la carga verde depende del campo eléctrico generado por la carga naranja. Esta fuerza verde, entonces, que siente es igual a menos el campo eléctrico por la carga, y la carga neta puede ser más 1, más 2, más 3, la carga de la carga verde. Y este campo, no se tienen que saber esto ni por casualidad, pero sí presentamos la fórmula siempre para decir, che, sale de ahí. Bueno, ¿de dónde? Bueno, de ahí. El campo eléctrico depende, según esta fórmula, entonces de la carga, ¿sí? Carga de la carga naranja, puede ser 1, 2, 3, cuál es la que sea la carga, y la distancia que uno se aleja, de la carga esta. No es lo mismo estar en esta posición que en esta posición, que en esta posición, que en esta posición, que en esta posición. Bueno, entonces el campo depende qué tan lejos yo estoy de mi carga. De vuelta, podemos pensarlo como con los imanes. Dos imanes que están lejos y que se atraen, no que se repelen, dos imanes que se atraen. Si lo tenemos lejos, no se atraen. Ahora, si yo los acerco, llega un momento donde el campo tiene cierta fuerza suficiente como para atraer los dos imanes, ¿sí? Entonces tienen que pensar más o menos en esa idea. ¿Qué pasa si yo quiero llevar mi carga verde hacia mi carga naranja? Quiero acercarla. Bueno, de alguna manera, si yo quiero acercar una carga, no me queda otra que hacer fuerza. De vuelta, puede empezar un imán. Si yo tengo dos imanes pero que se repelen, pueden pensarlo si tienen alguno. Si ustedes van acercando los imanes, cada vez se repelen más. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de repulsión asociada también al campo que se generó. Bueno, si yo quiero llevar mi carga verde del punto A al punto B, obvio que voy a tener que yo hacer algún tipo de fuerza, algún tipo de trabajo, como lo había hecho para levantar el ladrillo. Bien, entonces en el punto A y en el punto B voy a tener dos distancias diferentes y por lo tanto no va a ser el mismo el campo en A que en B, ni tampoco va a ser igual en campo durante todo el recorrido que yo muevo de A a B. ¿Sí? Cuando yo estoy pensando en esta manera, vamos a dar una fórmula que por ahí es medio difícil. Ahora, ustedes ya vieron algo de análisis matemático, todos estos diferenciales que simplemente le estamos usando para que ustedes entiendan, ya les empezó a ser levemente familiar. Bueno, la diferencia de trabajo, ¿sí?, que yo tengo que hacer, es el trabajo que yo tengo que hacer para llevar la carga verde de A a B, es igual a la fuerza que yo tengo que hacer, ¿sí?, por la distancia que yo tengo que trasladarlo. Ahora, si uno piensa en la energía potencial gravitatoria, cuando pensábamos en trabajo, la fuerza tenía que ver con la masa por la gravedad. Si yo estoy moviendo un mismo cuerpo, la masa es la misma y la gravedad siempre es igual. Ahora,
acá la fuerza entre A y B es siempre igual, y no. Porque la fuerza depende del campo eléctrico y el campo eléctrico me depende de la distancia. Por lo tanto, a medida que yo avanzo, cada vez la fuerza es mayor. Por eso, acá no decimos fuerza, sino decimos diferencial de fuerza. Y tenemos que aplicar, cuando en diferencial de fuerza hablamos entonces que la fuerza es igual a carga por el campo eléctrico y el diferencial de R, el campo eléctrico depende de la distancia. Esto lo que me está indicando es que yo tengo que aplicar lo que es el análisis matemático y algo que no vamos a hacer es hacer esto de integrar. Bueno, a través de las integrales, a través del análisis matemático, uno puede llegar a la fórmula del trabajo que realiza. Uno para llevar la carga verde del punto A al punto B. ¿Sí? Ven que depende de Q, depende de la carga de Q naranja y Q verde, depende de las distancias que yo tengo que recorrer, de RB y de RA, entre otras cosas. A este punto, entonces, antes definimos energía potencial gravitatoria y dijimos, esto es igual a trabajo. Y ahora dijimos, bueno, vamos a definir primero el trabajo. ¿Sí? Porque es más fácil definir el trabajo en energía potencial eléctrica. Bueno, vamos a definir entonces ahora energía potencial eléctrica. Ya tenemos definido trabajo. Y la diferencial de trabajo era igual al diferencial de la energía potencial eléctrica, como habíamos charlado para la energía potencial gravitatoria. Aplica igual. Lo único que hago acá es, si yo tengo mi trabajo visto de esta manera, lo que puedo hacer es aplicar distributiva para transformar esta ecuación en esta otra ecuación. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque yo quiero ver el punto A y el punto B. De esta manera definí energía potencial eléctrica para el punto B y energía potencial eléctrica para el punto A. De esta manera me quedó definido lo que es la energía potencial eléctrica a través de una ecuación. Esa energía potencial me depende de la carga que yo tengo y también me depende de la carga que me está atrayendo y me genera el campo eléctrico. Entonces ahora podemos definir lo que es el potencial eléctrico, que no es la energía potencial, es el potencial eléctrico. ¿Qué es esto? Bueno, es la energía potencial eléctrica dividido la carga, en este caso la carga que yo estoy viendo, que es la carga verde. A eso lo llamamos voltaje. ¿Sí? El voltaje que tiene Q. El diferencial, diferencia de energía potencial, el diferencial de voltaje, entonces va a ser igual a el voltaje en A menos voltaje en B. En realidad, lo que estamos viendo acá es energía potencial en B sobre la carga Q menos la energía potencial en A sobre la carga Q. Esa diferencia es lo que llamamos voltaje. Bueno, ahora vamos a ir un poco más allá. Ya definimos lo que era el voltaje. Y ahora vamos a pensar en este conductor. Yo tengo un conductor eléctrico. Ese conductor, dijimos que vamos a trabajar con soluciones. Sí, pero es más fácil pensar esto como si fuese un cable. Yo tengo un cable. ¿Sí? Bueno, este en el caso es un cable cuadrado. Raro, no importa. Ese cable tiene una sección transversal, una área dada, y tiene una longitud dada. Yo con eso voy a hacer maravilla. Con eso voy a poder entender un montón de cosas. ¿Por qué? Bueno, yo lo que puedo hacer es, sobre ese cable, generar una diferencia de potencial. ¿Cómo podemos pensar esto? Bueno, esa diferencia de potencial que yo estoy generando quiere decir que generé a la carga verde que ven ahí, generé un campo eléctrico. Le generé cerca un campo eléctrico. ¿Cómo se genera un campo eléctrico? Bueno, necesito otra carga, la carga naranja, que me genere ese voltaje. Y es por eso cuando nosotros decimos que le generamos un voltaje, porque le estamos dando algún tipo de carga para generar ese campo eléctrico. De esta manera, cuando yo genero un voltaje, mi carga verde se mueve porque tiene una fuerza suficiente para trasladarse del punto A a B, bueno, en este caso del punto X1 al X2, si lo vieron. Entonces, una diferencia de potencial en el conductor genera un campo eléctrico que provoca el transporte de esta carga a través del conductor. En este caso el conductor es electrónico, bueno, pero podría funcionar tranquilamente si el conductor fuese iónico.
Ahora vamos a mirar simplemente, entonces, ahí, en la parte del conductor donde salió la carga. Donde salió la carga, vi una carga. Bueno, esa es la carga que atraviesa, diferencial Q, la diferencial de carga, que atraviesa una sección transversal del conductor, ¿sí? Y esa carga la voy a medir en Coulomb. Es la unidad de carga. Ahora, yo puedo empezar a medir durante un tiempo dado, que a ver cuántas cargas están saliendo acá. Eso es la intensidad de carga, que es la corriente eléctrica. Y obviamente se mide en Coulomb por segundos. Eso es lo que nosotros conocemos como amperes. Ampere. El amperaje. Además, si bien yo apliqué un voltaje, ¿sí? Uno aplicó una diferencia de potencial entre los dos extremos. Recordamos que cuando se genera ese campo eléctrico, en realidad ese campo eléctrico, como la atracción que tienen cada uno de los cargas con respecto a la otra carga depende de la distancia a la que se encuentran, es obvio que durante todo mi conductor no voy a tener la misma intensidad, la misma fuerza, el mismo campo eléctrico. El campo eléctrico es 1, pero el cuánto vale depende en cada uno de los puntos de mi conductor eléctrico. Como el potencial dentro del conductor depende, de la posición, es que se genera esta formulación. El diferencial de potencial eléctrico dependiente de la posición. Ese es lo que llamamos gradiente de potencial eléctrico. Recordemos, el potencial eléctrico es 1, el campo es 1, pero depende, si bien siempre tiene el mismo valor, tengo que decidir yo a dónde voy a mirar para asignarle un valor. De esta manera nosotros dijimos, bueno, vamos a retroceder siempre. Para explicar algo vamos a retroceder un casillero, nunca dos. Ahí siempre nos paramos, ¿sí? Lo que importa es la ley de Ohm. Lo que estamos haciendo es explicar la ley de Ohm. Bueno, en este caso nos vamos a parar de acá en más. El diferencial, ¿sí? La intensidad de corriente eléctrica, que es la diferencia de carga con respecto al tiempo que yo veo, es igual a, y acá me van a tener que creer, menos una constante, no sé qué es todavía, por el área de mi conductor, por este gradiente potencial eléctrico. Esa constante se llama conductividad eléctrica de la sustancia, es una propiedad que depende de mi sustancia. En el caso del cable, bueno, depende del cable de cobre, ¿sí? En el caso de que tenga una solución iónica va a ser un poco más compleja, de qué depende, y lo vamos a charlar después. Si yo quiero charlar de otra manera, puedo decir conductividad, voy a decir resistencia, que es la inversa de la conductividad, ¿sí? Se va a utilizar mucho. Y además puedo definir lo que se dice densidad de corriente. ¿Por qué? Bueno, porque la densidad es la intensidad de corriente dividido el área. Y acá tengo intensidad de corriente, paso esto para el otro lado, y lo que me queda es que intensidad de corriente sobre área, o sea, J, densidad de corriente J, es igual a menos la conductividad por el gradiente de potencial eléctrico. Lo que estamos viendo acá. Y el potencial eléctrico dijimos que es constante. Si es constante, entonces vamos a mirar ahora solamente una parte, ¿sí? Vamos a pararnos en X2, dijimos, que era lo que estábamos charlando, ¿no? Bueno, yo tengo que ver una posición para charlar todo esto. Bueno, vamos a ver la posición X2. Bueno, si yo quiero ver esta posición, entonces el diferencial de potencial es el potencial que tengo en 2 menos el potencial que tengo en 1. ¿Sí? Y diferencial de posición es la posición en 2 menos la posición de 1. X2 menos X1. Pero X2 menos X1 vale el largo. Si estoy mirando todo, L. Por lo tanto, si yo solamente miro el eje X, me paro ahí y miro desde X1 a X2, el potencial eléctrico es igual a menos el voltaje aplicado sobre L. Fíjense que ahora traduje lo que es la densidad de corriente I sobre A igual a K por mi campo eléctrico, esto que estamos acá. Si uno quiere distribuir esto de distinta manera, lo que puedo hacer es pasar L y K al otro lado y me queda esta otra ecuación. Ahora, fíjense que acá tendría 1 sobre K, que es la resistividad.
Por lo tanto, lo que puedo hacer es mirar la resistividad de esta manera y digo, ok, entonces el voltaje que yo apliqué entre un punto y el otro, o sea, el total, la diferencia de potencial eléctrico entre los extremos, que es lo que estoy viendo, los extremos, es igual a la resistividad por el largo del conductor sobre el área de conductor por la intensidad de corriente que hay. Ok. A esto que está acá lo vamos a llamar ahora resistencia. Entonces la resistencia es igual a la resistividad por el largo del conductor sobre el área. Y si ven, esto no es ni más ni menos que la ley de Ohm. Entonces de esta manera lo que hicimos fue demostrar la ley de Ohm.